¿Cómo estás? Gracias por venir. Carlos, por favor, o sea, tenemos que empezar por lo que pretende la Procuraduría, que además depende del Ministerio de Justicia. Sí. Y no es casualidad que el nuevo ministro de Justicia sea Juan José Santibáñez, el mismo que está en Suiza, porque Dina Boluarte así lo decidió, pese a tener un impedimento de salida del país. Sí. ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Nos quieren silenciar? ¿Nos quieren golpear? Mira, me parece que es un tremendo despropósito y una amenaza contra el periodismo de investigación, ¿no? Pero yo escribí ayer que en realidad me parece que no solamente hay una responsabilidad de la Procuraduría, que creo que tiene un objetivo más político, sino capaz el hecho que podría ser un poco más grave es la aceptación sin mayor argumento de parte del Ministerio Público, sabiendo que Cruz, Prado, que es contra los dos periodistas que se está disponiendo el lugar al levantamiento del secreto de las comunicaciones, son periodistas y por lo tanto son personas que tienen un nivel de protección constitucional sobre sus comunicaciones. Así es. Y por lo tanto la Fiscalía no puede emitir una resolución como esta, que simplemente dice, el procurador ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un año y de otro, dice que del año 24 no corresponde, pero sí del año 22. En realidad, sin ningún tipo de argumentación, sin tomar en consideración que hay una norma constitucional que dice que los periodistas tienen el derecho a reservar sus fuentes de información. Además es ilegal, es inconstitucional, nadie tiene por qué acceder a algo tan privado como tus comunicaciones, porque yo digo, claro, por un lado te quieren castigar periodísticamente hablando para que no ejerzas con la misma libertad obviamente tu carrera. Claro, le dices a tu fuente, ni me llames porque me van a levantar el secreto de las comunicaciones, mejor no nos reunimos porque me están haciendo un reglaje, pero además acceder de pronto a una conversa con tu mamá, con tu enamorado, con tu amante si quieres, es el ámbito privado de tu vida para atentar contra tu honor y destruirte. A todo eso hay que sumarle la condición de periodistas. Así y por lo tanto hay una protección de carácter constitucional, convencional, que viene del derecho internacional, y en realidad lo que me llama la atención es que la Fiscalía no hace ningún tipo de valoración respecto de ese nivel de protección legal que hay sobre esas dos personas. Más aún si es que se está haciendo en el marco de una investigación absolutamente alucinante. Absolutamente alucinante. El hijo de Rodolfo Orellana los denuncia de que supuestamente Cruz, Prado, se han reunido en un taxi con Patricia Benavides. ¿Y cuál sería el problema, además? Mira, un periodista puede reunirse con cualquiera que represente una fuente que lo lleve. Cualquier tipo de persona o funcionario público puede ser una fuente de información. Un delincuente, Carlos. Yo me he reunido como reportera, en calidad de reportera, con delincuentes que me han dado información, que me han dado expedientes, que me han dado data para ir a buscar a un narco, a una persona que se dedicaba al tráfico de tierras. Y no está mal porque ahí sí el fin justifica los medios. Claro. Pero además todo eso tiene protección legal, ¿no? Tiene una gran protección legal la actuación de los periodistas, ¿no? Por lo tanto, creo que la Procuraduría hace mal en solicitar este levantamiento en un plazo temporal bastante amplio. La Fiscalía se limita a decir no el año 24, sí el año 22. Pero en realidad no hace ninguna justificación de por qué razón en una investigación que además viene de tener una suerte de diligencia de reconstrucción de hechos en los que uno de los testigos, que sería Miguel Girao, dice en realidad como que no ha habido un hecho de carácter ilegal, ¿no es cierto? Y luego viene esa decisión que nos han notificado el día viernes, en las que de buenas a primeras se dispone el lugar a un levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y seguramente esto se va a materializar en un pedido de una autoridad judicial, y ahí ojalá tengamos oportunidad de discutir este asunto y de decirle al juez, no es posible que se levante el secreto de las comunicaciones a periodistas en el Perú, por Carlos, más investigación penal que haya. De acuerdo, porque además el precedente que quedaría sentado sería nefasto. Totalmente. Porque a raíz de eso, todos tendrían la excusa de determinar desde el Poder Judicial, levántale el secreto, porque ya lo hicieron con otros periodistas que, dicho sea de paso, no es casualidad que hayan estado investigando sobre el caso Nicanor Boluarte y sobre este tema que tiene que ver con el caso Valquiria, Marita Barreto, que supuestamente le dio información a un colega sobre Delia Espinosa. O sea, ese es un tema que por último se debería de analizar e investigar de cara a quienes cumplen una labor. Totalmente, pero además es muy grave, Juliana, porque ya tuvimos la experiencia de Paola Ugaz, ¿no es cierto? Así es. Cuando fue investigada por un supuesto enriquecimiento ilícito, y 14 meses después nos enteramos que habían ejecutado un levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y en realidad, como ahora corresponde, las empresas de telefonía le dan todo tipo de información.
O sea, no es solamente dame la comunicación entre Patricia Benavides y los periodistas, no, te dan todo. Le dan toda la información, pero además le dan georreferenciación, es decir, dicen de dónde se hizo la llamada, con quién, número de teléfono. En realidad es una información muy intrusiva sobre la actividad del periodista. Y por eso es que creo que está bien que esté protegido y está bien que esté prohibido el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los hombres de prensa. Y se han manifestado todos, ¿no? Hay pronunciamientos del Instituto de Prensa y Sociedad, de la Asociación Nacional de Periodistas, del Consejo de la Prensa, todos obviamente rechazando. Es lo que corresponde, por lo que tú dices. Porque si esto procede, en realidad, es una investigación que en realidad no tiene ningún argumento, y en realidad siempre hemos cuestionado por qué razón la Fiscalía abre casos penales sin ningún tipo de argumento. Bueno, eso es un hecho grave, no solamente que tenga una investigación, el precedente de que la Fiscalía solicite un levantamiento del secreto de las comunicaciones, y ojalá que el Poder Judicial rechace esto, pero de ocurrir, en realidad, sí pondría en la picote a todos los periodistas. A todos. Porque bastaría que se le abra una investigación de carácter penal y cualquier persona puede solicitar el levantamiento, acudir a este precedente y decir, bueno, se le levantó el secreto a Cruz, a Prado, y por lo tanto acá también procede. Ya, eso me parece que marcaría un estándar sumamente terrible para el periodismo en el Perú. Sí, yo preguntaba ahora, ¿no? Más temprano, ¿realmente es una excusa usar a los periodistas para amenazarlos o amenazarnos diciendo cualquier cosa, ya sabes, así lo de Cruz y lo de Prado sigue su curso, a ti también te pueden levantar el secreto de las comunicaciones para atacarnos directamente por lo que representamos, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa? ¿O es una forma también de que el gobierno, porque esta es una iniciativa de la Procuraduría que depende del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia es Antibáñez, o sea, Dina Boluarte, para seguir atacando al aparato jurídico nacional? Mira, yo creo que es ambas cosas. Acá hay una combinación, digamos, un poquito sórdida, ¿no? Sórdida, sí. Porque es cierto, es un pedido del procurador, que es Poder Ejecutivo. Y que es un pero el Estado. Ministerio Público termina aceptando de una manera absolutamente condescendiente algo que no está justificado legalmente y constitucionalmente. Por lo tanto, el pedido en sí mismo debió ser rechazado, no por el tema del tiempo, sino por el tema de la constitucionalidad con la que se está haciendo. Pero la Fiscalía ha aceptado. Y aquí lo que veremos es que la Fiscalía va a hacer un pedido al Poder Judicial, porque es el juez el único que puede levantar el secreto, que es un derecho constitucional. Así es, y con todos los pronunciamientos que hay y con lo que venimos manifestando, quienes formamos parte de este grupo, esta trinchera de periodistas, que más allá de querernos o no querernos, estamos, digamos, apostando por la misma causa. Déjenos trabajar tranquilos. Por favor, dejen de atacarnos. ¿Crees que proceda? Mira, en realidad hoy día nos debemos enterar a qué juzgado de investigación preparatoria va a ir este pedido. Pero yo en lo que confío es que si este pedido va a un juez de investigación preparatoria de la Corte Penal Nacional, yo tengo la esperanza de que ahí están, creo que los mejores jueces de este país. Y por lo tanto, basta que tenga una consideración respecto de la necesidad de proteger derechos constitucionales de los hombres de prensa y el pedido tendría que ser desestimado de plano, sinceramente. Pero, Carlos, lo que venimos viendo desde hace rato también es cómo muchos congresistas, ministros, apelan a la figura de la querella por difamación y calumnia para atentar contra un periodista. He hablado contigo, te he consultado varias veces, oye, me ha pasado esto con tal, con cual, y me parece alucinante. Paola Ugaz, Pedro Salinas, Daniel Llovera, realmente han llorado lágrimas, Gorriti, han llorado lágrimas de sangre por todo lo que han tenido que atravesar. Luego está el caso de Christopher Acosta, que al final reculó a Acuña por presión más que por otra cosa. Pero después de una condena. Pero después de una condena, de acuerdo. A Marco Cifuentes, Patricia Chirinos lo querelló, al final esto se desestimó. Tania Ramírez me ha querellado a mí. También, o sea, ¿por qué esto tiene que pasar al fuero penal? ¿Por qué no, digamos, tratar de vislumbrarse, ¿no? Y encontrar algún tipo de salida en lo civil? Yo veo, esa alternativa puede ser peor, ¿eh? Porque me da la impresión de que los jueces civiles no tienen interiorizado en su debate jurídico los temas de libertad de expresión y libertad de información. ¿Y quién lo podría ver que no sea...? Mira, en realidad, claro, el camino tendría que ser la despenalización, pero ese camino yo lo veo muy distante, ¿Con Juliana. este Congreso?
Ojo que en el Congreso hay una norma aprobada en primera votación que eleva el máximo de la pena de 3 años a 5 años. Nos quieren ver en la cárcel, o sea, con prisión lo cual efectiva. Te habilita la posibilidad de que un periodista condenado pueda ir a prisión efectiva. Ya, ese es el mensaje que ha lanzado el gobierno o el Congreso de la República. En realidad es el peor. Es un mensaje completamente amenazante, ¿no es cierto? Es decir, mira, no solamente los políticos, como tú has dado ejemplo, querellan periodistas, sino que además el ejemplo es decir, oye, mira, el estándar de penas lo voy a elevar y te voy a colocar en una situación de riesgo de que ante una condena puedes ser enviado a prisión. Lo peor es que no se quedan tranquilos con la cantidad de periodistas, uno, que se han bajado, y dos, que obviamente no es que le hagan necesariamente la vena al gobierno, pero no se meten en problemas, siguen una línea editorial del medio de comunicación en el que trabajan, no opinan, solamente informan. Esa gente obviamente no incomoda, no te hace ruido, pero quienes nos compramos pleitos, nos achoramos, apechugamos, estamos, perdón por la expresión, cagados. Sí, o sea, ese tipo de proyectos, ese tipo de iniciativas, ese tipo de acciones legales, obviamente no es para los periodistas que tú has identificado, sino en realidad es para un grupo de periodistas más o menos completamente identificado, tú y otros que están fastidiando, que están incomodando. En realidad diría que están haciendo realmente la labor del periodista. Pero periodista que no incomoda no es periodista, que se dedique a otra cosa. Pero el nivel de respuesta está siendo un nivel bastante, como tú lo has calificado, bastante achorado, ¿no? Sí. Y claro, tiene la sartén por el mango en el Congreso de la República, y yo, mira, no dudaría de que en realidad aquí no es que vamos a caminar hacia una alternativa de despenalización, creo que acá vamos a caminar hacia una alternativa de una mayor criminalización, y ese tema sí sería un mensaje muy, pero muy preocupante. Ya, y lo que es preocupante también es lo que va a suceder con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué incongruencia, por Dios. Santibáñez se ha ido a una convención. Sí, en Ginebra. En Ginebra, efectivamente, por un asunto vinculado a derechos humanos, con impedimento de salida del país. El mismo señor al que le han puesto un fajín y lo han nombrado ministro de Justicia para acelerar el proceso administrativo de desvincularnos, de cortar palitos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mira, es absolutamente, yo diría casi irracional, ¿no? O sea, no puedes tener un discurso tan denigrante, de repudio ante el sistema interamericano y te vas a reunirte con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Persona que hacía solo 2 semanas atrás repudió públicamente un pronunciamiento a nivel del mundo, repudió la ley de amnistía. Y en su momento hizo lo mismo el año pasado con la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. En realidad, ¿qué le tendrá que decir Santibáñez a este alto funcionario? Que le llega altamente el derecho internacional y las decisiones de los órganos de Naciones Unidas o del sistema interamericano. En realidad, mira, no termino de entender, más allá de un gran paseo en Ginebra, no termino de entender, digamos, el alto comisionado está perfectamente informado de lo que está pasando en el Perú. Hay una oficina del alto comisionado en Lima, hace 5 años, y es una oficina muy diligente, muy comprometida con las cosas que van ocurriendo en el Perú, y digo, a mí me parece simplemente alucinante que manden además a un tipo como Santibáñez, que tiene una posición de repudio del derecho internacional, a reunirse con el alto comisionado. Además están con sangre en el ojo, porque la Corte Interamericana ya ha exhortado a los jueces peruanos a que no apliquen la ley de amnistía. Exactamente. La Corte el día viernes emite un mensaje, yo diría, muy importante, ¿no? La Corte inclusive, Juliana, mira, ni siquiera le recuerda al Perú que está en una nueva situación de desacato internacional. La Corte ha tomado una alternativa, yo diría, diferente. Ahora voy a hablarle a los jueces del Perú. Y nos parecía que eso es lo que iba a ocurrir cuando estuvimos en la audiencia hace unas 2 semanas atrás en San José, y los jueces estuvieron de verdad muy interesados y muy preocupados cómo se había resuelto a nivel judicial, a nivel interno, los pedidos de prescripción en mérito a la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Sobre eso tomaron mucha nota, pidieron información, nos preguntaron a nosotros, le preguntaron a los abogados del Estado, y me parece que la razón de esa preocupación era que básicamente la decisión que han tomado es un mensaje potente a la jurisdicción, a los jueces, ¿no? A la rama judicial, como llama la Corte Interamericana. Y de hecho eso ya ha surtido efectos. El día viernes de la semana pasada también se ha emitido una primera resolución por parte del juez
Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, es la primera resolución que declara infundada la excepción de amnistía. En mérito, el juez dice literalmente, somos parte del sistema interamericano y por lo tanto esta ley es contraria al derecho internacional y contraria al derecho constitucional. Punto final. ¿Nos vamos o no? Porque en realidad el proceso dura, para desvincularte totalmente, un año. Por lo menos, ¿no? Antes va a salir Dina Boluarte de Palacio de Gobierno, pero ¿el trámite o ya arrancó o está por empezar? No, todo tiene que ser un procedimiento formal. El Poder Ejecutivo tiene que emitir una resolución y esa resolución tiene que ser comunicada a través de la Embajada de Perú en San José de Costa Rica, ¿no es cierto? O la Embajada en Washington, porque es una comunicación al secretario general de la OEA. No es a la Corte, sino al secretario general de la OEA. ¿Por qué no se ponen las pilas si ya lo han anunciado con bombos y platillos? Porque mira, en realidad es un procedimiento muy costoso, ¿no es cierto? No me refiero a términos económicos. Es un procedimiento costoso políticamente. Te va a colocar al costado de Maduro, de Ortega, de que están haciendo los desmanes que están haciendo en materia de derechos humanos. Y luego, en realidad, es un procedimiento que ellos también saben que tampoco van a controlar. ¿No es cierto? Claro. Sí, como tú has dicho, Boluarte se va en menos de un año. Como la Corte Interamericana que sigue participando y fiscalizando casos de delitos de lesa humanidad en Venezuela, por más de que ya estén desvinculados. Venezuela se retiró el año 2012 y hace solo 2 semanas la Corte hizo un último caso de acuerdo. Ocurrido en Venezuela. Gracias por haber venido, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.